Episodio 1. La primera lágrima a las 3:33. A las 3:33 de la madrugada, cuando el convento entero dormía bajo el aliento helado de la montaña, Clara abrió los ojos. No fue una pesadilla lo que la despertó. Fue un sonido. Un lamento suave, prolongado, como el gemido de alguien que llora sin querer ser escuchado. No venía de fuera. No venía de ninguna celda. Venía del altar. Clara se incorporó con la respiración contenida, aún envuelta en su hábito blanco, y caminó descalza por el pasillo oscuro. Cada paso sobre las losas frías retumbaba como si el convento entero respirara con ella. Cuando empujó la puerta de la capilla, lo sintió, un frío antinatural, espeso, como si algo invisible se hubiese colado desde el cielo o desde lo más profundo del abismo. Y entonces lo escuchó de nuevo. Era un llanto, pero no era humano. Tenía una cadencia imposible, al mismo tiempo aguda y grave, antigua y reciente, como si miles de voces lloraran a través de un solo canal invisible. Clara no podía moverse. Una fuerza la anclaba al suelo, mientras sus ojos se clavaban en el crucifijo iluminado por la tenue vela del altar. Y ahí ocurrió. Una gota cayó desde el rostro de Cristo. No era cera. Era una lágrima. Clara retrocedió, temblando, y tropezó con el banco de oración. Al levantar la mirada, lo vio. No sabía si lo estaba imaginando o si su alma se lo revelaba, una figura alta, envuelta en luz pálida, sin rostro, con alas translúcidas que goteaban sangre. No habló, solo lloró, y en el silencio sagrado de esa madrugada, Clara supo que aquello no era una aparición cualquiera, era el inicio de algo. Cuando el resto de las monjas despertó, la capilla estaba vacía, la vela seguía encendida, pero Clara no dijo nada, porque en lo más profundo de su alma, sentía que si contaba lo que había visto, las lágrimas volverían, y esta vez, no serían solo de ángeles. A veces, el cielo no habla, solo llora. ¿Y si el llanto no fuera por compasión, sino por advertencia? Episodio 2. Las alas que sangraban sobre su cama. Clara despertó con el corazón acelerado y la garganta seca. La luz tenue del amanecer apenas se filtraba por las cortinas delgadas de su celda. Por un instante, pensó que lo de la noche anterior había sido un sueño, hasta que vio lo que reposaba sobre su almohada. Plumas. No eran de paloma ni de gaviota. Eran largas, suaves, casi transparentes, y una de ellas estaba empapada en un líquido espeso, rojo oscuro, aún tibio. Sangre. Clara se quedó inmóvil, con la mirada clavada en aquel pequeño altar improvisado que la providencia, o algo más, había dejado sobre su cama. Quiso gritar, correr, buscar respuestas, pero no lo hizo. Algo dentro de ella la obligaba a callar, como si esas plumas fueran un mensaje, una señal privada solo para ella. En la misa de la mañana, los rostros de las hermanas se veían como siempre, serenos, resignados, ajenos. Ninguna parecía haber escuchado el llanto de la madrugada. Ninguna parecía haber visto las plumas, excepto Sor Ángela, que al verla en el coro, le sostuvo la mirada por un segundo más de lo habitual y bajó los ojos. Después del desayuno, Clara volvió a su celda y guardó las plumas en una caja de madera, junto a su rosario y una carta de su madre. Pero esa noche, cuando se arrodilló a rezar, notó que algo en ella había cambiado. Las palabras no salían de sus labios con la misma fluidez. Sentía que alguien, o algo, rezaba con ella, desde dentro de su cabeza, como un eco celestial que no repetía sus oraciones, sino que las corregía. Y entonces, el reloj marcó las 3:33. Las lágrimas comenzaron de nuevo. Esta vez no venían del altar, venían del techo. Clara alzó la vista y lo vio, un ala abierta, majestuosa, sangrando sobre ella. Pero no había cuerpo, solo la presencia, solo el dolor. En el silencio, escuchó una frase, como susurrada en un idioma que no conocía, pero comprendía en su alma. No somos lo que te enseñaron. El cielo tiene grietas. ¿Qué hace un ángel cuando ya no puede volar? Clara lo descubriría, demasiado pronto. Episodio 3. El ángel sin nombre que la miraba desde el espejo. El convento tenía una regla antigua: los espejos debían cubrirse durante la noche, porque el alma puede distraerse entre reflejos y no volver a su lugar. Clara nunca creyó en eso, hasta esa madrugada. Eran las 3:33 y, como las noches anteriores, algo la despertó. Pero esta vez no fue un llanto. Fue una mirada que no debía estar allí. En el pequeño espejo sobre su escritorio, Clara vio una figura, alta, luminosa, con alas semiabiertas que parecían temblar. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni rasgos. Pero aún así, la estaba mirando. Ella lo sentía. Se acercó lentamente,
con los pies descalzos y el rosario en la mano. Cada paso la llenaba de un frío extraño. No de miedo, sino de una solemnidad indescriptible, como si estuviera entrando en una iglesia prohibida. El espejo no reflejaba su habitación, no reflejaba su rostro, reflejaba algo más allá. La figura extendió una mano hacia ella. Clara, sin saber por qué, levantó la suya y la colocó frente al vidrio. No lo tocó, pero una chispa invisible cruzó su cuerpo. En ese instante, una palabra brotó de su boca sin su permiso. Ismael. No sabía de dónde venía. No conocía a nadie con ese nombre. Pero el ángel sin rostro pareció estremecerse al oírlo. Entonces, algo cambió. El espejo comenzó a agrietarse. Lentamente, desde el centro hacia los bordes, como si estuviera rompiéndose por dentro. Y justo antes de quebrarse del todo, Clara escuchó una voz, suave como el incienso, pero cargada de dolor. Tú no deberías saber mi nombre. Los que lo pronuncian, cargan el peso del cielo caído. El espejo estalló en 1000 pedazos. Pero ninguno la cortó. Solo cayó polvo blanco, como ceniza celestial. A la mañana siguiente, al contárselo en voz baja a Sor Ángela, ésta se quedó pálida. Se persignó 3 veces, y le entregó algo escondido entre sus ropas, un pequeño crucifijo antiguo con inscripciones en un idioma olvidado. Si de verdad dijiste su nombre, le dijo, el espejo fue solo el primer umbral. Dios calla. Los ángeles lloran. Y el espejo ya no refleja, solo revela. Episodio 4. La oración que nadie debía recitar en voz alta. Desde aquella madrugada del espejo, Clara ya no dormía. No del todo. Su cuerpo descansaba. Sí, pero su alma permanecía en vigilia, como si esperara el siguiente susurro desde lo alto, o desde lo profundo. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba la vieja biblioteca del convento, encontró algo extraño. Entre los libros de teología, sobresalía una Biblia más antigua que todas, cubierta de polvo y olor a incienso rancio. Cuando la abrió, un papel amarillento cayó a sus pies. No tenía título, solo una oración escrita a mano, con una caligrafía temblorosa y manchas que parecían lágrimas. Clara leyó la primera línea en silencio y sintió un estremecimiento en el pecho. Cada palabra vibraba dentro de ella como si despertaran algo que había estado dormido siglos. La voz que había oído en el espejo volvió a sonar dentro de su cabeza. Esa oración no es para ser leída, es para ser sellada. Pero Clara no obedeció. Esa noche, a las 3:33, de rodillas ante el altar, comenzó a recitar la oración en voz baja, palabra por palabra, como si estuviera siguiendo una melodía antigua grabada en sus huesos. Y entonces, ocurrió. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Sin viento, las estatuas del convento, Cristo, la Virgen, los santos, comenzaron a llorar. Literalmente, gotas gruesas descendían de sus ojos de mármol. Las lágrimas eran negras. Y olían a hierro. La temperatura bajó tanto que el aliento de Clara se volvió visible. El suelo tembló suavemente. Y del tabernáculo salió un sonido imposible, una voz, grave y femenina, que dijo, la oración fue escrita para cerrar una herida del cielo, y tú la has abierto. Clara cayó de espaldas, jadeando. La hoja con la oración ardió sola entre sus manos. Sin fuego. Desapareció como si nunca hubiese existido. Al día siguiente, Sor Ángela la llevó al confesionario y, con voz trémula, le susurró. Esa oración fue la última que recitó la Madre Inés antes de enloquecer y arrancarse los ojos. Clara no respondió, porque esa misma noche, los ángeles no lloraron. Rieron. Hay palabras que curan. Otras, condenan al que las dice. Episodio 5. La hermana que desapareció tras confesar la verdad. El silencio en el convento ya no era paz. Era amenaza. Desde la noche en que Clara recitó la oración prohibida, todo cambió. Las monjas comenzaron a tener pesadillas. Algunas lloraban en la madrugada sin saber por qué. Otras hablaban en sueños con lenguas antiguas. Pero nadie mencionaba nada en voz alta. El miedo tenía forma y ojos. Sor Ángela fue la única que no se escondió. Una madrugada, cuando los primeros cánticos de los pájaros aún no rompían la oscuridad, tocó suavemente a la puerta de Clara. Entró sin esperar respuesta, con una lámpara temblorosa y los ojos enrojecidos. Ya basta de secretos, dijo. Lo que estás viviendo ya ocurrió antes. Clara se sentó, aún envuelta en el frío de la noche. Sor Ángela le contó la historia que nadie había osado repetir, hacía 33 años. Otra joven virgen, Sor Inés, también comenzó a escuchar el llanto de los ángeles. También despertaba a las 3:33. También encontró la oración. Pero nadie le creyó. Fue encerrada. Y una noche, después de gritar que los ángeles venían a por ella, desapareció sin dejar rastro.
El único objeto que quedó fue su crucifijo, susurró Sor Ángela. El mismo que ahora llevas tú. Clara se llevó la mano al pecho. El crucifijo que Sor Ángela le había entregado tras el incidente del espejo. Era de Sor Inés. Antes de que pudiera preguntar más, un sonido los interrumpió, una campanada solitaria. Profunda, metálica, pero la campana del convento estaba rota desde hacía años. Sor Ángela se levantó de golpe. La lámpara cayó. El fuego se apagó. En medio de la oscuridad. Dijo, si esta noche escuchas los pasos, no abras la puerta. No respondas. Pase lo que pase, no pronuncies su nombre otra vez. Y se fue. Clara no la volvió a ver jamás. Ni esa noche. Ni en los días siguientes. Ni en las oraciones de las hermanas. Nadie preguntó por ella. Nadie la mencionó. Solo el crucifijo, retorcido como si hubiera sido aplastado por manos invisibles, apareció en el umbral de la celda de Clara la noche siguiente. Junto a él, una pluma negra. Las vírgenes desaparecen. Pero sus nombres siguen resonando entre los ángeles que lloran. Episodio 6. El jardín donde las flores susurraban nombres de muertos. Desde la desaparición de Sor Ángela, el tiempo dentro del convento se volvió líquido, borroso, como si las campanas ya no marcaran horas, sino advertencias. Clara hablaba menos, rezaba más, dormía apenas, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba nombres. ¿Susurrados? Susurrados por flores. Una mañana, durante la rutina de jardinería, Clara fue asignada a cuidar el antiguo jardín de las novicias. Era un espacio apartado, rodeado por un muro de piedra y cubierto de rosas blancas que, según decían, no se marchitaban desde hacía décadas. Clara se arrodilló junto a una de las rosas más altas para quitar la maleza, y en el momento exacto en que rozó sus pétalos, escuchó un murmullo. Inés. Se estremeció. Volvió a tocar otra flor. ¿Ángela? Su respiración se volvió inestable. Era como si cada rosa contuviera un alma atrapada. Probó con una tercera flor, y esta vez escuchó su propio nombre. ¿Clara? Saltó hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. Nadie más parecía haberlo oído. Pero ella sabía. Esas flores no eran flores. Eran memoria. Eran tumba. Eran profecía. Horas después, regresó al jardín a escondidas con una pequeña cruz de madera. La clavó junto a la rosa que había susurrado su nombre. Y entonces, el suelo vibró apenas, y de entre las raíces emergió una pequeña cajita oxidada. Dentro, encontró un trozo de tela bordado con el símbolo de los serafines, alas entrelazadas. Un relicario con la foto de una monja que no conocía, y una nota arrugada, escrita con letra infantil. Ellos no lloran por nosotros. Lloran por lo que viene. Clara comprendió que las lágrimas de los ángeles no eran dolorosas por su causa, sino por lo que presagiaban. Algo se acercaba. Algo que ni el cielo podía detener. Esa noche, a las 3:33, el jardín no olía a flores. Olía a carne quemada. Donde florecen nombres. ¿No hay vida? Solo advertencias disfrazadas de belleza. Episodio 7. El sermón que hizo temblar las paredes de la capilla. Domingo. Misa mayor. El convento se llenó del olor a incienso y cera derretida. Las monjas, alineadas como sombras blancas, escuchaban el sermón del padre Mateo con la cabeza baja, en aparente recogimiento. Pero Clara no estaba allí por fe. Estaba allí por señales. Esa mañana, los ángeles no habían llorado. El silencio era absoluto. Y eso era peor. Padre Mateo subió al púlpito con un rostro inusualmente pálido. Sus manos temblaban. Tartamudeó al abrir la Biblia. Clara lo notó. Lo supo, él también había visto algo. El Señor, dijo, nos habla de formas misteriosas. A veces, a través del fuego. A veces, del silencio. Y otras veces, su voz se quebró, otras veces, a través del dolor. De pronto, su mirada se cruzó con la de Clara. Y tembló. Fue apenas un instante. Pero bastó para que Clara sintiera esa vieja energía revolotear en el aire. Una corriente helada, invisible, recorrió la capilla. Las velas parpadearon. Algunas se apagaron. El padre cerró la Biblia de golpe. Hoy no predicaré con palabras, dijo, con voz tensa. Hoy dejaré que él hable. Entonces ocurrió lo imposible. El suelo retumbó con un estruendo sordo, como si algo se despertara bajo la capilla. Las paredes temblaron. El cáliz sobre el altar cayó, derramando vino, pero no era vino. Clara lo supo en cuanto su olor metálico impregnó el aire, era sangre. Las estatuas comenzaron a crujir, como si quisieran moverse, liberarse de sus pedestales. Y el órgano, que no había sonado en años, lanzó una única nota aguda,
tan potente que hizo sangrar los oídos de una novicia. Clara cayó de rodillas. Padre Mateo retrocedió, cubriéndose los ojos. Y entonces gritó: «No es Dios el que llora. Son los que lo traicionaron desde arriba, los que descendieron con alas manchadas». Un silencio sepulcral cayó de golpe. La capilla se oscureció. Cuando todo volvió a la calma, el padre yacía desmayado a los pies del altar. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió. Esa noche, Clara encontró bajo su puerta una hoja con una sola frase, escrita con tinta dorada. «Ya lo oíste. Ahora, te toca hablar a ti». Cuando los muros tiemblan, no es por miedo a lo que entra, sino por vergüenza de lo que ya habita dentro. Episodio 8. El secreto de la campana que no debía sonar de noche. En el convento, había una campana antigua, oxidada y silenciosa desde hacía décadas. Las monjas decían que un rayo la había partido en dos durante una tormenta y, desde entonces, se prohibió tocarla. No por superstición, por respeto, porque aquella campana solo había sonado una vez, la noche que murió la fundadora del convento, Sor Teresa de los Cielos. Pero esa madrugada, a las 3:33, Clara la escuchó. Una sola campanada. Grave, densa, casi humana. Se levantó de su cama como guiada por una voluntad que no era suya. La neblina se filtraba por las ventanas, densa como leche podrida. Cada escalón hacia el campanario crujía bajo sus pies. Nadie la seguía. Nadie la detenía. Al llegar a lo alto, la cuerda de la campana oscilaba suavemente, como si acabara de ser soltada por una mano invisible. Y allí, al fondo del torreón, detrás de una pared agrietada, Clara notó algo, un dibujo tallado en la piedra. No era una cruz. Era una figura alada, con los ojos cubiertos. Tocó la grieta con los dedos y, sin saber por qué, comenzó a rezar en voz baja. No una oración conocida, sino una que emergía de su interior como si siempre hubiese estado allí. La pared tembló. Se abrió. Del otro lado, había una cripta oculta, descendiendo en espiral hacia las entrañas del convento. Clara bajó, paso a paso, sin lámpara, sin miedo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos olvidados, ángeles invertidos, ojos tachados, llamas que ascendían hacia el cielo, y nombres grabados con sangre seca. Al final del pasillo, una puerta de hierro, y sobre ella, talladas con precisión, 5 palabras: «Aquí lloran los que callaron». Clara intentó abrirla. No pudo, pero no necesitaba entrar todavía. Desde el otro lado, alguien o algo ya la había sentido. Una voz, suave como el aliento entre sueños, atravesó el hierro y acarició su oído. «Tú ya abriste el cielo, Clara. Ahora, debes elegir a quién dejar entrar. No toda campana anuncia misa. Algunas despiertan a los que nunca debieron dormir». Episodio 9. El evangelio que ardía solo al ser leído por vírgenes. Después de descubrir la cripta bajo el campanario, Clara no volvió a ser la misma. Sentía que el tiempo se doblaba a su alrededor. Las oraciones que antes le daban consuelo ahora le sabían a mentira. Y las lágrimas de los ángeles ya no eran advertencias, eran acusaciones. Una noche, mientras ayudaba a limpiar la sacristía, encontró un libro encuadernado en cuero envejecido, oculto detrás de una estantería sellada con clavos de plata. No tenía título, ni autor, solo un símbolo en la portada, 2 alas cruzadas sobre un ojo cerrado. Lo llevó a su celda, esperando encontrar respuestas. Al abrirlo, el aire cambió. Una ráfaga tibia le rozó el rostro, como si el libro respirara. Estaba escrito en latín antiguo, pero Clara comprendía cada palabra. No con la mente, sino con el alma. Este no es el evangelio de los hombres. Es el de los que cayeron por decir la verdad. Cada frase era una herida. No hablaba de pecado, sino de traición. No de salvación, sino de revelación. Describía ángeles que lloraban no por compasión, sino por vergüenza. Seres celestiales que fueron silenciados por anunciar una verdad que la Iglesia no quiso escuchar, que el cielo no es perfecto, y que la fe es una jaula cuando se teme a la luz. Cuando llegó a la última página, ocurrió. El libro comenzó a arder. Las llamas no eran rojas, eran blancas, puras, silenciosas. Clara soltó el libro con un grito ahogado. Pero el fuego no le quemó la piel. Solo consumió el texto, lentamente, como si cada palabra fuera perdonada con dolor. Entró Sor Magdalena, alertada por el olor. Vio el libro ardiendo. Intentó tocarlo. Gritó. Su piel se abrasó al instante, como si hubiese tocado el sol. Clara comprendió, el evangelio solo podía ser leído por vírgenes, por almas aún no contaminadas por el eco del mundo. Y esa noche, los ángeles no lloraron, clamaron.
Gritaron desde los muros, desde las grietas, desde el crucifijo. Y Clara, entre susurros, oyó sus palabras. El fuego purifica, pero tú, has despertado la memoria del cielo. No todo lo sagrado ilumina. Algunos textos arden, porque la verdad quema más que el infierno. Episodio 10, el convento que no existía en los mapas. Clara ya no sabía si los días pasaban, o si simplemente se repetían. Las monjas seguían rezando como si nada ocurriera. Los rezos eran más intensos, más prolongados, como si quisieran tapar con palabras sagradas el ruido de las grietas que empezaban a abrirse en la realidad. Pero ella lo sentía, el convento ya no era un lugar. Era un umbral. Una noche, impulsada por un impulso que no comprendía, Clara se dirigió a la biblioteca secreta del ala este, donde se guardaban los documentos fundacionales. Entre libros mohosos y pergaminos olvidados, encontró un mapa antiguo de la región. Buscó el convento. Buscó su nombre. No estaba. Pensó que sería un error. Así que bajó al despacho del padre Mateo. En su escritorio, halló mapas más recientes, topográficos, satelitales, de distintas décadas. Y en ninguno figuraba el convento. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche, decidió escribir una carta, dirigida a una tía lejana en el pueblo más cercano. Le pidió a la hermana portera que la entregara al cartero cuando éste viniera. Pero 2 días después, la carta regresó, sin abrir, con una nota sellada. Destino inexistente. No hay tal convento registrado. Clara tembló. Buscó un teléfono. No funcionaba. Salió por el portón principal al amanecer, decidida a caminar hasta el pueblo, pero al cruzar el umbral, solo encontró niebla. Y al dar 10 pasos, regresó, sin querer, a la capilla. El convento la contenía. O la retenía. Horas después, alguien deslizó bajo su puerta una fotografía antigua. En ella, se veía el mismo convento, pero abandonado. En ruinas, cubierto de maleza. Detrás, con letra torcida, se leía: este lugar ardió en 1912. Nadie sobrevivió. Y sin embargo, tú sigues allí. Clara cayó de rodillas. Comprendió, por fin, la verdad. No estaban viviendo en un convento real. Estaban atrapadas en un recuerdo de Dios. En una burbuja entre el cielo, la locura y algo peor. Lo que no existe en los mapas, a veces permanece en la voluntad de lo sagrado. O en el castigo eterno de los caídos. Episodio 11, la última lágrima antes de que el cielo se cierre. Esa madrugada, a las 3:33, los ángeles no lloraron. Por primera vez desde que todo comenzó, el convento entero quedó en un silencio tan profundo que dolía. Ni el viento se atrevía a moverse. Ni el eco de las plegarias se atrevía a alzarse. Clara lo supo de inmediato, algo había terminado. O algo estaba por comenzar. El crucifijo de su celda, que solía gotear lágrimas invisibles cada madrugada, estaba seco. La figura de Cristo parecía distinta, más pesada, más ausente. Como si el propio Dios hubiese dado la espalda. Clara caminó por los pasillos desiertos, guiada por un presentimiento. Al llegar a la capilla, encontró a todas las estatuas cubiertas con telas negras. ¿Quién las había cubierto? ¿Por qué? Sobre el altar había un pergamino, antiguo, sellado con cera blanca. Lo rompió. Dentro, una sola frase: hoy se cierra el cielo. Tú eres el último oído fiel. En ese instante, las campanas sonaron. No una, ni dos. Las 3 campanas olvidadas del convento comenzaron a tañer al unísono, como si el juicio final estuviera siendo anunciado. Clara corrió al campanario, pero no encontró cuerdas, ni manos. Las campanas se movían solas, vibraban desde dentro, como si algo en el tejido de la realidad se desgarrara. Y entonces, el cielo se quebró, no con rayos, no con fuego, con una luz silenciosa que descendió lentamente sobre el convento, bañándolo todo con un resplandor blanco que dolía mirar. Los muros comenzaron a desvanecerse como polvo. Las paredes del convento se abrían en grietas doradas, como si fueran cicatrices antiguas volviendo a abrirse. Clara vio entonces las sombras, cientos de figuras aladas, llorando en silencio. Descendían sobre ella, pero ya no lloraban de dolor. Lloraban porque sabían que el último vínculo entre su llanto y el mundo de los hombres estaba a punto de romperse. Clara cayó de rodillas. ¿Qué quieren de mí?, susurró. Una de las figuras se inclinó sobre ella. Su voz fue apenas una exhalación. Que recuerdes. Y que hables. Porque cuando el cielo se cierre, lo único que quedará será tu voz. Y con la última lágrima que cayó sobre su frente, Clara sintió que todo se desvanecía. El convento, el tiempo, su cuerpo. Solo quedó ella.
Y lo que iba a decir. Cuando el cielo se cierra, no es el final. Es la última oportunidad para recordar que alguna vez estuvo abierto. Episodio 12. La Virgen que vio al cielo llorar por los hombres. Todo era luz. Pero no una luz cálida. Era una claridad abrumadora. Inmóvil. Que no daba sombra ni dirección. Clara flotaba dentro de ella. Sin cuerpo. Sin nombre. Sin convento. Solo conciencia. Frente a ella. Los ángeles. Cientos. Miles. Todos con las alas rotas. Algunos sin ojos. Otros sin rostro. Ninguno hablaba. Ninguno la miraba. Solo lloraban. Y en medio de ellos, suspendido en el vacío, estaba él. Pero no como lo pintaban. No con túnica blanca ni corona de oro. No con gesto paternal. Dios lloraba. Sus lágrimas no eran de agua. Eran de historia. Cada gota caía y mostraba una escena. Un niño ardiendo en una inquisición. Una mujer azotada por predicar. Un joven que colgaba de una cruz distinta. En otro siglo. Por amar como su fe no permitía. Clara vio siglos de dolor envueltos en silbidos de incienso. Vio iglesias llenas de oro construidas sobre huesos. Vio oraciones usadas como cadenas. Y entonces entendió. Dios no lloraba por los pecados de los hombres. Lloraba por lo que los hombres hicieron en su nombre. Una voz profunda atravesó el espacio. No buscábamos mártires. Ni templos. Solo queríamos que se escuchara el llanto. Clara sintió que algo se abría en su pecho. No era un corazón. Era una grieta. Y por ella comenzaron a salir voces. Recuerdos. Oraciones no dichas. Nombres de mujeres silenciadas. De niños olvidados. De almas que nunca fueron canonizadas porque incomodaban. ¿Por qué yo?, preguntó Clara, temblando. Un ángel se acercó. El mismo que vio en el espejo. Sin rostro. Pero ahora, lleno de luz interior. Porque tú no rezaste por perdón. Rezaste por verdad. En ese instante, Clara fue de vuelta. No al convento, sino al mundo real. Despertó en un hospital abandonado. En un pueblo que no conocía. Nadie la esperaba. Nadie la buscaba. Solo un cuaderno junto a su cama. Con su nombre escrito en la tapa. Dentro, las páginas estaban en blanco. Esperando ser escritas. Porque cuando el cielo llora, alguien debe contarlo. Y Clara había sido elegida para recordar. No todos los que escuchan a Dios están destinados a seguirlo. Algunos están destinados a decir lo que él ya no puede gritar. Episodio 13. La niña que reconoció el llanto de los ángeles en la plaza del pueblo. Clara no sabía cuántos días habían pasado desde su despertar. Las paredes blancas del hospital abandonado la protegían del mundo. Pero no del recuerdo. Las lágrimas de los ángeles aún la visitaban en sueños. El cuaderno seguía en su mesa. En blanco. Esperando. Una tarde. Salió. El pueblo era pequeño. De calles adoquinadas y ventanas cerradas. La gente la miraba con desconfianza. Nadie la conocía. Pero todos la evitaban. Hasta que la vio. Una niña. No tendría más de 7 años. Sentada sola en medio de la plaza. Tarareaba una melodía que a Clara se le clavó en el alma. Era la misma que había escuchado en el convento. Justo antes de la primera lágrima. La melodía de los ángeles. Clara se acercó lentamente. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó. La niña no respondió. Solo señaló el campanario abandonado al final de la calle. Ellos cantan ahí, susurró. Pero nadie quiere escucharlos. Clara tembló. Se arrodilló frente a ella. ¿Tú también los oyes? La niña asintió con una dulzura extraña. Antigua. Como si llevara siglos esperando esa pregunta. Mi abuela dice que tengo el oído marcado. Que eso solo pasa cada 3 generaciones. Pero no entiende, hizo una pausa. Yo no oigo palabras. Yo oigo memorias. Entonces sacó de su mochila un trozo de tela viejo. Ennegrecido. Con un símbolo cosido a mano, 2 alas cruzadas sobre un ojo cerrado. El mismo del Evangelio que ardió entre las manos de Clara. ¿Dónde lo conseguiste?, susurró Clara, con el corazón acelerado. Estaba dentro del campanario. En un baúl. Hay más cosas. Voces, libros y una carta que tiene tu nombre. Clara palideció. El cielo no se había cerrado del todo. Solo estaba esperando. Y había elegido un nuevo oído. Una heredera. Cuando una puerta se cierra en el cielo, otra se abre en la tierra. Y siempre, en el corazón de una niña que todavía se atreve a escuchar. Episodio 14. La carta que no estaba escrita con tinta humana. Clara siguió a la niña hasta el campanario. Atravesando el silencio del pueblo como si caminara sobre vidrio. El viento parecía contener la respiración. Las paredes del templo estaban cubiertas de musgo y olvido. Pero algo dentro vibraba, como un corazón latiendo bajo tierra. Subieron las escaleras de piedra hasta llegar al desván.
Allí, entre telas podridas y vigas crujientes. La niña señaló un viejo baúl cubierto con símbolos que Clara ya conocía: alas, ojos cerrados, lágrimas invertidas. «Ábrelo tú», dijo la niña. «A mí me tiemblan las manos cuando lo intento». Clara levantó la tapa. Dentro había reliquias imposibles, una pluma blanca aún fresca, un relicario que lloraba agua bendita, y una carta. El sobre era de un material extraño, entre tela y piel. El nombre de Clara estaba escrito con algo que no era tinta, era más oscuro, más espeso, vivo. Cuando abrió la carta, las palabras comenzaron a formarse solas ante sus ojos, como si una mano invisible escribiera en tiempo real. «Clare, tu voz aún no ha terminado de hablar. Lo que viste no fue una revelación. Fue una advertencia incompleta. Hay otra verdad escondida, y no la encontrarás sola». El texto se detuvo un momento. Luego, nuevas líneas aparecieron. «La niña que te ha encontrado no es una elegida. Es un faro. Ella no escucha a los ángeles, los recuerda». Clara giró hacia la niña, que ahora dibujaba símbolos en el suelo con los ojos cerrados. Su rostro había cambiado, más serio, más viejo, como si 1000 memorias estuvieran brotando de su interior. La carta continuó. Dentro de ella duerme el último fragmento de la voz celestial. Debes protegerla. Debes prepararla. Porque lo que viene, no llorará. Lo que viene gritará. Una gota de sangre cayó desde el techo y manchó el borde del papel. Clara cerró la carta. La pluma en el baúl se desintegró como ceniza. Y entonces la niña abrió los ojos. Ya no eran infantiles. Eran antiguos. «Él vuelve», dijo ella sin mover los labios. Pero no como lo recuerdan, sino como lo negaron. No todas las cartas se escriben con palabras. Algunas se escriben con la carne del alma que aún arde. Episodio 15, el día en que el cielo gritó desde dentro de la niña. La plaza del pueblo amaneció sin sol. El cielo no estaba nublado. Estaba cerrado, como una cúpula de piedra sobre el mundo. Clara y la niña, a quien ahora llamaba Luz, no por su nombre real, sino porque parecía contenerla, se sentaron frente al altar derrumbado del antiguo campanario. Había llegado la hora. Lo sabían ambas, aunque ninguna comprendía el todo. La carta lo advirtió: lo que viene no llorará. Lo que viene gritará. Y lo hizo. A las 3:33 de la tarde, la hora inversa de las madrugadas de Clara, Luz comenzó a convulsionar. No con violencia, sino como si su cuerpo no pudiera contener lo que despertaba en su interior. Sus ojos se abrieron de par en par. Su voz, infantil y quebradiza, se transformó en un eco antiguo, multiplicado, como si hablara con 1000 bocas desde el centro del universo. «Yo soy el lamento sellado, el eco que la iglesia sepultó, la palabra que nunca debió callarse». Las paredes temblaron. Las cruces de las casas vecinas giraron sobre sí mismas. Las campanas, sin cuerda ni viento, sonaron con un lamento que atravesó la carne y las piedras. Clara cayó de rodillas. La niña levitaba levemente. Sus venas brillaban bajo la piel como raíces de luz. Y su grito se hizo carne. Desde su boca brotó un lenguaje que no pertenecía a ningún mundo conocido. Las palabras no se oían. Se sentían, como latidos en el pecho, como cuchillas en la conciencia. Cada frase revelaba un crimen olvidado, un altar manchado, un nombre borrado, una verdad silenciada por siglos. Y en medio del caos, Clara entendió: la niña no era la heredera, era el recipiente. Ella misma era la testigo. La luz creció hasta envolverlas a ambas. Y cuando todo se desvaneció, la plaza estaba vacía. El campanario había desaparecido. Las casas estaban intactas. La vida seguía, como si nada. Solo un detalle. Todos los habitantes del pueblo lloraban. Sin motivo. Sin memoria. Solo lloraban. Como si algo sagrado y antiguo acabara de ser arrancado de sus almas. Y en una esquina de la plaza, bajo un árbol seco, yacía el cuaderno de Clara, abierto, escrito con letras de fuego, y con un título nuevo: El Evangelio de los que lloraron por Dios. Y así terminó el silencio del cielo, no con un milagro, sino con el grito de lo que jamás debió callarse.